Buen día. Mi equipo está conformado por Carlos Lizárraga Peregrina, Paola López López, Mónica Maya, Iván Ramírez Miranda e Iris Itzel Valadez Zavala. Nuestro tema es activación, inhibición y cinética enzimática. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable, es decir, que transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. Estas enzimas también se pueden clasificar según la acción catalítica específica. Tenemos 6 clases: oxidorreductasas, siendo la primera; la clase 2, las transferasas; clase 3, hidrolasas; clase 4, liasas; clase 5, isomerasas; clase 6, ligasas. Por otra parte, la cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios van a proporcionar información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y de la especificidad de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar esta enzima. Activación enzimática. Para recordar, las enzimas realizan la tarea fundamental de disminuir la energía de activación, es decir, la cantidad de energía que se debe agregar a una reacción para que ésta comience, así como lo podemos apreciar en la tabla. Para catalizar una reacción, una enzima se pega o se une a una o más moléculas de un reactivo. Estas moléculas son sustratos de la enzima. Algunas reacciones, un sustrato se rompe en varios productos y en otras 2 sustratos se unen para crear una molécula más grande o para intercambiar más partes. La parte de la enzima donde se une el sustrato se llama sitio activo, ya que ahí es donde sucede la acción catalítica. El modelo de llave-cerradura supone que la estructura del sustrato y la del centro activo son complementarias, de la misma forma que una llave encaja una cerradura. Aquí se puede apreciar bastante bien en la imagen. Otro modelo es el de ajuste inducido. Este fue propuesto por primera vez por Koshland en el año de 1958, en el cual pues explica los cambios conformacionales de las proteínas en un proceso de unión. Esto según Higgins et al. 2003. Y ahí tenemos la imagen de Daniel y Koshland Jr. En el modelo de ajuste inducido, el centro activo va a adaptar la conformación idónea a solo una presencia del sustrato, y la unión del sustrato al centro activo de la enzima va a desencadenar un cambio conformacional que va a dar lugar pues a la formación del producto. Pues aquí tenemos una imagen alusiva en la cual podemos ver que en un inicio el centro activo tiene una conformación, pero no está como a la forma del sustrato, pero esta se va a adaptar en el momento en que empiecen a interactuar. Y pues esta teoría de las interacciones enzima-sustrato tiene 2 ventajas en comparación con el anterior, que fue el del modelo de llave-cerradura. Y pues en este se puede explicar cómo es que las enzimas pueden exhibir una amplia especificidad. Por ejemplo, la lipasa, que puede irse a una gran variedad de lípidos. Y también va a explicar cómo puede ocurrir la catálisis, o sea, el cambio conformacional entre los enlaces en el sustrato, aumentando la reactividad. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la inhibición enzimática. Primero tenemos que tomar en cuenta qué es un inhibidor enzimático, que estos son moléculas que se unen a las enzimas y disminuyen su actividad. Recordemos que una enzima es aquella que cataliza una reacción, es decir, permite que se realice de una manera más rápida, por lo que un inhibidor enzimático es aquel que impide o disminuye este comportamiento. Y pues para que se inhiba la enzima, el inhibidor tiene que unirse a ella en un sitio especial para el mismo inhibidor. Estos son de vital importancia, ya que nos permiten regular las rutas metabólicas, matar agentes patógenos o corregir desequilibrios metabólicos como parte de la homeostasis. Y pues estos poseen muchas aplicaciones, principalmente en la farmacología y la bioquímica. Una de ellas es en los medicamentos, en donde se podría ver la aplicación de los inhibidores, por ejemplo, cuando nos duele la cabeza, cuando tenemos mocos, para la tos,
en donde estos inhibidores detienen a las enzimas que nos producen esto, o más específico, en los antibióticos, en donde se inhiben enzimas que son necesarias para el desarrollo de la bacteria, la formación de su membrana, entre otros. Otro es en el caso de los venenos, como los herbicidas y los pesticidas que se utilizan para inhibir o controlar las plagas o el crecimiento de plantas no deseadas. Por último, una aplicación muy importante es en el caso del tratamiento contra el VIH, que utiliza inhibidores de proteasas, que estos son los que hacen es que incapacitan a la enzima vírica que se requiere para formar virus nuevos. Ahora, como parte de una clasificación general de los inhibidores, tenemos a los reversibles, que como su nombre lo dice, son aquellos que pueden revertirse. Esto debido a que la unión de estos con la enzima es por medio de enlaces débiles, como lo serían los enlaces iónicos, puentes de hidrógeno e interacciones hidrófobas. Y pues esta unión puede ser eliminada por diálisis o una dilución, volviendo a la enzima a su función normal. Por otro lado, los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen a la enzima, pero la modifican químicamente al unirse mediante enlaces covalentes, que son uniones fuertes, lo que hace imposible que la inhibición sea invertida. Ahora, hablando un poco más de los tipos de inhibición, tenemos primeramente la inhibición competitiva, en la cual el sustrato y el inhibidor no se pueden unir a la misma enzima al mismo tiempo, por lo tanto compiten para ver cuál es el que se va a unir. Esto ocurre cuando el inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de una enzima, en el que también se une el sustrato. En esta, el sustrato y el inhibidor compiten para el acceso al sitio activo de la enzima. Segundo, tenemos la inhibición no competitiva, en la cual, como su nombre lo explica, no se compite por el lugar en la enzima. Este, como resultado, da el grado de la inhibición dependiendo solamente de la concentración del inhibidor. Es un tipo de inhibición mixta. Por último, tenemos la inhibición acompetitiva, en la cual no es que no compitan, sino que el inhibidor no se une en el mismo sitio que el sustrato. Sin embargo, su unión a la enzima aumenta la afinidad del sustrato por el enzima. Este está dificultado por la gran disociación que tienen estos sustratos e impidiendo la información de los productos. Como último tema a abarcar, hablaremos acerca del efecto de Lineweaver-Burke. Pero primeramente hablaremos un poco sobre la ecuación de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten y Maud-Menten fueron unos bioquímicos que en 1913 desarrollaron teorías y propusieron una ecuación de velocidad que explique el comportamiento cinético de las enzimas. Esta es utilizada para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial del sustrato. Michaelis y Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato, es en aquel donde el enzima se une junto con el sustrato que necesita catalizar. En la etapa 2, el complejo enzima-sustrato da lugar a la información del producto liberando la enzima libre, es decir, donde ya se modificó el sustrato y quedó el enzima libre de nuevo para ser utilizada en algún otro momento. La ecuación de Michaelis-Menten describe cómo varía la velocidad de reacción con la concentración de sustrato. Solamente por mencionarla, esta ecuación nos dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima de la concentración del sustrato más la constante de Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. La constante de Michaelis y Menten es la concentración de sustrato para la cual la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Como datos importantes, la característica de la constante de Michaelis-Menten es única y característica para cada una de las enzimas en el sustrato. Refleja la afinidad de la enzima para este sustrato. No varía con la concentración de la enzima tampoco. Si tenemos una constante pequeña, esto nos dice que el enzima tiene una alta afinidad por el sustrato. En cambio, si tenemos una constante grande, esto nos dice que el enzima tiene una baja afinidad por el sustrato. En el caso de
la constante pequeña nos dice que la enzima ha desarrollado ya la mitad de la velocidad máxima. En cambio, en la constante grande nos dice que la enzima ya desarrolló más de la mitad de la velocidad máxima que ésta va a tener. La relación de la velocidad con la concentración de la enzima nos dice que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima o cualquier concentración de sustrato. Un ejemplo, si la concentración de la enzima es disminuida a la mitad, la velocidad inicial de la reacción es también reducida a la mitad de la original. Y por último mencionar el orden de la reacción. Ese nos dice que cuando el sustrato va a ser más pequeño que la constante, la velocidad de la reacción es aproximadamente igual a la concentración del sustrato. Ahora, sobre la ecuación de Line-Weaverburg, partimos de la anterior ecuación mencionada de Michaelis-Menten, la cual va a ser empleada para el cálculo de constantes cinéticas. Esta dio de forma indirecta lugar al diagrama de Line-Weaverburg. Se emplea como herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de una enzima y su utilidad se basa en que el recíproco de la cinética de Michaelis-Menten, ya que es fácilmente representable y de dicho diagrama emana mucha información de interés en el campo de la bioquímica. En esta representación gráfica se grafica el inverso de los valores de la cinética de Michaelis-Menten, lo que da como resultado una línea recta con la siguiente ecuación, que mi compañera anteriormente ya nos mostró un poco sobre esta ecuación, solo que esta pues está un poco cambiada, como veremos a continuación. La representación gráfica permite identificar la Km, que es la constante de Michaelis-Menten, y Vmax, que es la velocidad máxima. El punto de corte con el eje de ordenadas es equivalente a la inversa de Vmax, y el de abscisas es el valor de -1 sobre Km. Para determinar gráficamente los valores de Km y Vmax es más sencillo utilizar la representación doble recíproca, siendo 1 sobre V frente a 1 sobre S, ya que es una línea recta. En la gráfica, el punto donde la línea intersecta al eje Y es el valor inverso de Vmax, mientras que el punto doble donde la línea corta al eje X representa el valor intrínseco de Km. Ahora sí, partiendo de la ecuación de Michaelis-Menten, el primer paso es obtener el recíproco de la ecuación, es decir, que pasaremos el numerador al denominador y viceversa en ambos lados de la igualdad. Ahora a la derecha tenemos una suma de fracciones, vamos a descomponerla en dos términos. En el segundo término tenemos la concentración de sustrato multiplicando arriba y abajo, por lo que lo podemos eliminar. Y la ecuación que nos queda podemos visualizarla como una ecuación de una recta en donde 1 sobre B es variable dependiente, Km sobre Vmax es la pendiente de la recta, 1 sobre S es la variable independiente y 1 sobre Vmax es la intersección de la recta con el eje vertical. Con este tipo de gráficas también se puede visualizar el comportamiento de una enzima en presencia de un inhibidor. Si se trata de un inhibidor competitivo, observaremos que la línea intersecta al eje Y en el mismo punto que la línea que representa la cinética sin inhibidor, es decir, que no se va a modificar el valor de la Vmax, pero sí vemos un cambio en la valor de Km. Esta se puede visualizar en la imagen como la línea azul que representa el inhibidor competitivo. Sin embargo, si se trata de un inhibidor no competitivo, el valor de Km no va a cambiar, pero sí va a ser la Vmax, que es la línea roja de la imagen. Por último, para dar una pequeña conclusión de nuestro tema, podemos decir que la actividad enzimática es indispensable conocerla tanto en trabajos bioquímicos como para desempeñar relaciones de salud, ya que conocer el tipo de inhibición enzimática nos ayuda a conocer la manera en que algunos fármacos actúan. Conocer su forma de activación podemos identificar la manera en que las mismas trabajan y relacionarla con algunas patologías en el caso de que esta cadena enzimática falle. Por último, conocer la velocidad de reacción enzimática nos ayuda a identificar la rapidez con la que el metabolismo está trabajando en nuestro cuerpo y de esta manera identificar distintas patologías metabólicas que se relacionen con el trabajo enzimático. Esto fue todo por nuestras partes, espero les haya gustado el video. Si les gustó denle like y suscríbanse. Buen día.